Entonces, compañeros, vamos a platicar del incumplimiento de las obligaciones, el cual nosotros ya en determinado momento habíamos abordado esta situación, ¿verdad? Entonces, en el incumplimiento, pues debemos hacer referencia a lo que es el cumplimiento en sí, qué tipos de cumplimiento existen, que eso ya lo habíamos visto, pero lo vamos a mencionar nuevamente. Teníamos el cumplimiento voluntario, que es cuando los otorgantes, es decir, las personas que participan dentro de la obligación, eh, cumplen con la obligación de manera espontánea y voluntaria. Entonces ahí no hay ningún problema. Luego tenemos el cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso o judicial es cuando se comparece ante un juez, ante un organismo jurisdiccional, y eso lo que trae como consecuencia es que el juez sea quien haga cumplir la obligación, ¿verdad? Por eso es forzoso, porque ahí la voluntad no opera. Y teníamos también el cumplimiento por equivalencia. El cumplimiento por equivalencia es cuando se le solicita al deudor que incumple, ¿verdad? Una indemnización por lo que no pagó. Entonces, el ejemplo que yo les trasladaba aquí en la diapositiva era el ejemplo de un arquitecto, ¿verdad? Que tiene cierta fecha para poder presentar un edificio o un bien inmueble, pero se atrasa o no lo presenta. Entonces hay una demanda y tiene que pagar por los daños que ocasionó. Entonces eso se le denomina cumplimiento por equivalencia, ¿verdad? Se equivale una cosa por otra, ¿verdad? Hay un equilibrio ahí. Pero dentro de esto vamos a ver un par de temas, compañeros, que no habíamos abordado, y es la definición de ciertos conceptos. El primero es el daño, ¿verdad? El daño es una lesión que se genera al patrimonio. Recordemos que ya desde la época del cristianismo, el patrimonio es el punto mediante el cual se obtiene el pago de una obligación cuando ésta se incumple. Entonces, cuando se genera un daño, se está lesionando el patrimonio, compañeros. Se lesiona el patrimonio. Entonces, eso en determinado momento, lo que va a pasar es que va a generar que haya una indemnización, ¿verdad? Entonces ahí entra esta otra figura, la que se llama perjuicio o lucro cesante. El perjuicio o lucro cesante, compañeros, es lo que se deja de percibir, porque puede ser que una persona en determinado momento incumpla, y cuando incumple, pues hay una pérdida para el acreedor, ¿verdad? Pero aparte, hay algo que probablemente él pudo haber obtenido, pero no lo obtuvo. Aparte de lo que ya fija, de manera fija, perdió. Entonces, una persona es dueño de un camioncito, ¿verdad? Ese es el ejemplo que yo les pongo aquí. Y se dedica a hacer fletes. Entonces, diariamente, en concepto de flete, se gana 500 quetzales. Pero resulta que pues, lo chocan, ¿verdad? Por alguna circunstancia, alguna situación, lo chocan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay daños en el vehículo,
el vehículo que lo embistió le dañó, supongamos, una lodera. Y la lodera del camión vale 500 quetzales también. Entonces hay una demanda, no solo por los daños, que es el primer concepto que nosotros mencionamos, porque dañaron su patrimonio, sino hay perjuicio, lucro cesante, porque había una ganancia que se deja de percibir. En este caso era una ganancia de 500 quetzales diarios y el carro está fuera de circulación una semana. Una semana, eh, establezcamos que la semana van a ser 5 días hábiles, ¿verdad? Entonces son 250 quetzales de perjuicio, aparte de los daños. Entonces, eso es algo que se toma en consideración, que son figuras muy propias del área civil, compañeros, porque de alguna manera, como yo les decía, es muy oneroso el derecho civil, todo es dinero. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo es que se suscita esta situación, ¿verdad? Con estas dos figuras, ¿verdad? El daño que es la lesión al patrimonio en sí y el perjuicio o lucro cesante, que es la ganancia que se dejó de percibir. Veamos nuestro Código Civil, compañeros. Artículo 1434. Dice, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir, entonces aquí vemos lo que es el daño y el lucro cesante, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se haya causado o que necesariamente debe causarse. Esto quiere decir que deben ser un resultado directo de la situación, ¿verdad? Del incumplimiento. Por eso es que mencionan la contravención, ¿verdad? Ahí hay una situación como lo que vemos en el vehículo, ¿verdad? En el camioncito de fletes, ¿verdad? Hubo un impacto, hubo un conflicto ahí que provocó una situación en particular, que es la que generó los daños y la que generó el lucro cesante. A eso se refiere este artículo. Entonces, deben de ser precisamente, como dice aquí, consecuencia inmediata y directa de esa situación. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Veamos el artículo 1435. Dice, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios no habiendo pacto en contrario consistiría en el pago de intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal hasta el efectivo pago. Entonces es una situación complicada en el sentido para la persona que está siendo afectada, ¿verdad? Porque va a tener que pagar eh, daños y perjuicios, intereses, todo, a menos que haya sido pactado. Lo contrario, que es lo que sigue a continuación en el artículo 1436. Dice cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir. Eso es cuando hay contratos de por medio, ¿verdad, compañeros? En el caso del ejemplo que yo les ponía aquí, no hay un contrato de por medio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un artista se va a presentar, que fue uno de los ejemplos que pusimos hace un par de clases, y va a dar un concierto, es un cantante, pero resulta que incumple, no lo da. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se le deducen daños y perjuicios, pero ellos anticipadamente habían firmado un contrato. Los contratos generalmente tienen apartados, ¿verdad? Donde ponen los antecedentes de la situación, la resolución en sí de la obligación y qué pasa si no se va a resolver. Esos como apartados que van poniendo como párrafos específicos, se les denomina cláusulas. Entonces, por ejemplo,
una compraventa de una casa. Aparece primero las partes que se están identificando plenamente. Luego, cláusula primera, y se ponen los antecedentes. Fulano de tal es el dueño de la casa tal. Cláusula segunda, la casa tal y tal y tal se le vende a fulano de tal en tanto, y el precio se paga de la siguiente manera. Y la cláusula tercera dice, acepta el presente contrato. Entonces, eso a lo que va, compañeros, es que esto es un párrafo más, un apartado más dentro de ese contrato. Eso es lo que quiero darles a trasladarles. Entonces dice el artículo 1436. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Entonces, puede decir una de las partes, miren, o las dos partes, ¿verdad? Si la venta de la casa no se lleva a cabo en tanto tiempo, entonces se impondrá una sanción de tanto, ¿verdad? O y al final ya no se lleva. Entonces esto es una cláusula de indemnización. Ellos mismos lo consignan en el contrato para evitar gastar en más recursos, ¿verdad? Acudir a tribunales o alguna cuestión así. Entonces si ya lo tienen ahí, es parte de la obligación. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Sistema de evaluación de los daños y perjuicios. Está el sistema convencional, ¿verdad? Que las partes se ponen de acuerdo. Entonces dice, las partes establecen, bueno, o las personas, cuando me refiero a las partes, otorgantes, comparecientes, son los sujetos, las personas que comparecen en la obligación. Entonces, las partes, es decir, las personas que comparecen en la obligación, se ponen de acuerdo y entra la voluntad de ellos a establecer eh, qué es lo que va a suscitarse, ¿verdad? Cuánto tienen que pagar, o lo que habíamos platicado. Entonces, por ejemplo, los otorgantes, volviendo al primer ejemplo donde habíamos puesto que se entregaba un edificio de manera tardía, se pagará 5,000 quetzales o 10,000 quetzales por cada día de retardo. Entonces, esa es una forma de deducir los daños y perjuicios, pero de manera voluntaria por ambas partes. Aparte es cuando en determinado momento ya hay una demanda, ¿verdad? Y el juez tendrá que imponerla, esa evaluación de daños y perjuicios con base en las pruebas que se le aporten, ¿verdad? Ese es el sistema judicial. Y el sistema legal es el que establece la ley para determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, para determinadas figuras, determinados casos. Entonces, eso ya estaría contemplado en la ley, pero a situaciones muy específicas. La culpa, compañeros. La culpa. El autor italiano Alessandri establece que la culpa es la falta de diligencia o negligencia que tiene una persona en la realización o cumplimiento de una obligación. Es cuando una persona actúa negligentemente, compañeros, cuando no pone de su parte para que algo se desarrolle o simplemente no presta la atención debida. Hay dos tipos de situaciones y circunstancias que se presentan. Una es el dolo y la otra es la culpa. El dolo es cuando una persona lo hace intencionalmente o adrede. Entonces, supongamos en el ejemplo del camioncito de los fletes. Una persona
de manera intencional choca el vehículo porque tal vez el seguro le va a cubrir a él, ya tenía algún problema en su carro y de esa manera el seguro entra a cubrirlo. Entonces, eso provoca, compañeros, que no haya una culpa, porque ahí no es una cuestión negligente, no es porque, mire, no vi el alto o me pasé el semáforo, no es por eso, sino es porque intencionalmente lo hizo. El caso de la culpa no es así. El caso de la culpa es porque hay falta de diligencia. Es decir, pues mire, fíjese que yo me pasé el alto porque por venir platicando. Entonces, o por venir viendo mi celular. De hecho, en los Estados Unidos hay una frase muy famosa que dice, muy famosa en la actualidad, que dice, si maneje, no textee, o no textos, no maneje. Porque ahí pierde la concentración, ¿verdad? Ahí es una actitud negligente que puede provocar un accidente. Entonces, esa situación también puede ser objeto de daños y perjuicios, ¿verdad? La culpa, podemos observar dos tipos de culpa, compañeros. La contractual, ¿verdad? Que esa quiere decir que hay un contrato de por medio, ¿verdad? Entonces, por falta de negligencia, perdón, por negligencia, por ser negligente, no lo cumplo, no cumplo con el contrato. Y tenemos la culpa extracontractual, delictual o aquiliana. Aquiliana es un nombre que recibe desde hace de tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y esto tiene que ver con un hecho delictivo. Es parecido a las fuentes de las obligaciones en las cuales se derivaban de comisiones de actos que transgredían la ley, ¿verdad? Que en algún momento que eran hechos delictivos, porque recordemos que los hechos delictivos también producen obligaciones porque hay que cumplir con ciertos daños y perjuicios que se generan. Entonces hay que buscar quién lo cumple. Entonces, en este caso, aquí en la culpa, pues al actuar negligentemente se puede incurrir en una transgresión a la ley, ¿verdad? Se comete un delito. Entonces ahí la persona que incurre en esta situación, en la culpa extracontractual delictual o aquiliana, tiene dos acciones, puede ser objeto de dos acciones, ¿verdad? La acción penal, que donde hay responsabilidades personales, ¿verdad? Le pueden privar de la libertad o alguna otra situación. Y la civil, que es la que nos concierne, que hace referencia a la reparación del daño, a la reparación del daño que se ocasionó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a reparar en el área civil? Pagando, ¿verdad? Hay que indemnizar. Que fue lo que vimos con anterioridad, ¿verdad? Porque hubo un daño al patrimonio, hay lucro cesante de por medio, entonces hay que pagar. Vemos entonces los tipos de negligencia. El hecho de a veces ser un tanto negligente también tiene sus efectos, compañeros. Ya vemos que si no prestamos la atención debida en un contrato, pues pueden haber daños o perjuicios. Y si no es a través de un contrato, en la práctica, pues puede incluso haber sanciones de tipo penal. Veamos la siguiente diapositiva.
los grados de culpa que pueden considerarse. Esto muchas veces lo toma en consideración el juez al momento de emitir una sanción, ya sea porque la persona incurrió en un delito o porque transgredió un contrato, ¿verdad? Está la culpa lata o culpa grave, ¿verdad? Entonces, esa es cuando si hay una persona totalmente descuidada y comete una situación, incurre en un delito muy fuerte, pues entonces ya el juez establecerá, mire, esto es grave realmente, ¿verdad? La culpa leve, ¿verdad? Esa es la que se suscita en el desarrollo cotidiano de los hombres normales, ¿verdad? Realmente hubo una situación ahí que me pasó, no me recordé de realizar un pago o, o alguna cuestión así. Y la culpa levísima. La culpa levísima es cuando si hay personas que son muy acuciosas, muy detallistas, incluso a ellos se les puede pasar algo, ¿verdad? Y que va a producir efectos, pero generalmente son mínimos, ¿verdad? En relación al cumplimiento de la obligación. Veamos el artículo 1424, por favor, compañeros. Culpa. Artículo 1424 del Código Civil. La culpa consiste en una acción u omisión perjudicial. Estamos omitiendo algo, ¿verdad? O cometimos alguna acción descuidada. Entonces, pero sí hay un perjuicio. A otro en que incurre por ignorancia, impericia, negligencia, pero el propósito no es dañar. Esa es realmente la parte esencial de este artículo y de la figura, sin propósito de dañar. Por eso es que aquí en la culpa lata, grave o grave, la leve y la levísima, se hace referencia a los descuidos que pueden suscitarse en relación a ciertas clases de actitud de determinadas personas, ¿verdad? Hay personas que son muy acuciosos, algunos que son muy descuidados, precisamente por esto, en virtud de lo que establece el artículo, porque dice no hay un propósito de dañar. El artículo 1425. La responsabilidad por culpa debe graduarse atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. Entonces, con base en esto, ya se va a poder establecer si la culpa es grave, es leve o es levísima. Eso es para que el juzgador en determinado momento pueda establecer, diga, bueno, sí, vemos que esta situación no fue intencional. Ahora, hay una serie de figuras que debemos de considerar dentro de la culpa para poderla ubicar de una manera mejor. El dolo. El dolo que era el que habíamos platicado. El dolo es cuando hay propósito de incurrir en algo, de provocar un daño. Tenemos existe esa intención. A eso se refiere el dolo, ¿verdad? Es la intención. Si bien el propio artículo 1424 nos dice que no hay propósito de dañar, en el dolo sí puede haber esa intención de hacer un daño. Luego tenemos el caso fortuito, ¿verdad? Cuando por una situación en la cual no hay culpa ni dolo, hay un incumplimiento, ¿verdad? El ejemplo que yo les ponía o que les trasladaba aquí era un terremoto, ¿verdad? El terremoto provocó que en determinado momento el banco al que iban dos personas a sacar dinero se desplomara, ¿verdad? Entonces, aquí el incumplimiento se ve afectado
básicamente por una circunstancia natural. Eso lo tenemos que tener en consideración porque se asemeja muchísimo a la otra figura, a la de fuerza mayor. Entonces aquí tal vez hubo una inundación o tal vez hubo un incendio. Entonces no podemos ingresar al banco. No se puede, se generó un incumplimiento derivado de una situación natural. En el caso de la fuerza mayor, no. De la fuerza mayor eh, puede suscitarse porque hay actividades humanas de por medio. Entonces eso provoca que exista un incumplimiento. El ejemplo que yo les trasladaba aquí, el de la fuerza mayor, es de una persona que es asaltada. Va va a cumplir con su obligación, va para el banco a cumplir con su obligación y en eso lo asaltan y le roban el dinero. Entonces ahí hay un incumplimiento, pero el incumplimiento es producido por una actividad humana. En cambio, en el caso fortuito no. En el caso fortuito es porque en determinado momento hubo una situación generada por la naturaleza, de tipo natural, ¿verdad? Entonces, eso es de tenerlo en consideración, porque esa situación también es abordada por un juzgador al momento de planteársele daños y perjuicios, ¿verdad? Mire, fíjese que no incumplí con la obligación, pero ¿qué fue lo que sucedió? Me asaltaron. Y bueno, aquí está la denuncia y se puede comprobar que fue por una situación de fuerza mayor o había algún tipo de obstáculo en el camino, algún bloqueo, alguna situación así. Entonces podemos ver que por una situación de por una actividad humana, entonces no se puede cumplir en determinado momento con una obligación, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia que existe entre caso fortuito y una situación de fuerza mayor para generar un incumplimiento. O sea, generan un incumplimiento. Veamos. Ahora entramos a unas figuras muy interesantes, compañeros. Ahorita abordamos lo que era el lucro cesante, el daño, pues cuál es la diferencia que hay entre daño y lucro cesante. Luego vimos lo que era la culpa, ¿verdad? Cuando no existe la intención, porque cuando no existe la intención es un poco más complicado, ¿verdad? De poder establecer los daños y perjuicios. Entonces, por eso es que era menester trasladarlo aquí, por situaciones de incumplimiento, ¿verdad? Hay un incumplimiento de las obligaciones. Pero ahora vamos a ver esta última situación, esta última figura, estas últimas figuras que tienen que ver con el acreedor. Son medidas auxiliares o conservatorias del acreedor, es decir, medidas que apoyan al acreedor. Aquí les trasladaba yo el hecho del acreedor quirografario, perdón, quirografario, eh, que es el que ha concedido un crédito, un préstamo, ha dado una obligación, ha participado en una obligación, pero no ha pedido ninguna garantía. Entonces, inicialmente era así, ¿verdad? Entonces, el acreedor quirografario quedaba prácticamente a la buena voluntad. Y no pedía ningún tipo de garantía, no había una garantía hipotecaria, una garantía, bueno, prendaria ya no, porque ahora están las garantías mobiliarias, o fianzas o alguna situación que le garantizara el cumplimiento, no. Entonces, eso tenía que ver mucho con la buena fe de la persona, ¿verdad? Que ocupaba el lugar del acreedor. Pero ya vimos que hay situaciones o circunstancias en las cuales hay problemas, porque a veces la buena fe no es suficiente.
Entonces surgieron una serie de figuras que protegen al acreedor. Algunas un poco complicadas, un poco sofisticadas, otras muy directas, ¿verdad? Que son muy, muy directas. Entonces, la primera es la acción revocatoria o acción pauliana. ¿Por qué se le denomina pauliana? Porque es una figura que viene desde la época del Imperio Romano. Ya hemos visto varias figuras romanas que actúan en actualidad de manera muy, muy directa, ¿verdad? Casi sin cambios desde esa lejana época hasta ahora. Pues esta es una que funciona de manera parecida. Entonces aquí el pretor Paulo, que era una figura, pretor era una figura romana, ¿verdad? Eh, este pretor concibió una figura en la cual si un deudor defraudaba al acreedor, los negocios del deudor quedaban sin efecto, para que el acreedor quedar, pudiera en determinado momento hacerse de pago. Claro que en esa lejana época tenía una orientación un tanto más penal, ¿verdad? Con el tiempo, pues se ha ido modificando levemente, pero está ahora dentro de nuestra legislación civil, el artículo 1293. Esta figura, compañeros, lo que traslada, lo que procura es que si un deudor desarrolló una serie de negocios en fraude del acreedor, estos negocios tienen que quedar sin efecto para que el acreedor pueda hacerse de pago con los negocios que fraudulentamente había generado el deudor. Les pongo un ejemplo para que esté claro que aquí hay un ejemplo en las diapositivas. Lo vamos a desmenuzar un poco más. Aquí habla o desarrolla una donación. Resulta que una persona vino y donó 3 casas que tenía a otra persona. La persona A le donó a la persona B. Le donó sus 3 casas. Pero la persona A era deudor de la persona C. Entonces viene la persona C y le cobra a la persona A. No tengo dinero, le dice la persona A. Entonces, bueno, vamos contra tu patrimonio. Cuando veo, no tiene nada. No tiene ninguna casa. Entonces, vemos en qué momento se trasladaron las casas hacia la persona B y se trasladaron el 15 de mayo del año 2023. ¿Y cuándo fue que él celebró o constituyó la obligación con la persona C? El 5 de mayo del 2023. Es anterior. Entonces, comparezco, planteo esta acción y esta acción deja sin efecto los contratos de donación que él había celebrado. Los deja sin efecto porque los había realizado fraudulentamente para defraudar al acreedor. Entonces, al dejarlo sin efecto, el deudor A, la persona A, otra vez vuelve a tener 3 casas. Entonces ahí llega la persona C y le cobra. Eso es la acción pauliana.
Como les decía, en un inicio tenía un efecto penal, pero evolucionó un poco más y ahora es una situación civil. Entonces, de esas 3 casas que eran el patrimonio, ya no estaban dentro del patrimonio del deudor, regresan. Y el acreedor, bueno, me debe, mire, que me pague con las casas que tiene. Entonces, esa es la acción revocatoria o pauliana, compañeros. Una figura muy antigua que en nuestros días sigue todavía generando efectos y que puede plantearse. Veamos el artículo 1293 del Código Civil. Dice, la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia a derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. Entonces, esto, compañeros, lo que provoca es que el acreedor pueda defenderse, que el acreedor pueda en determinado momento apoyarse en algunas acciones para evitar que el deudor lo defraude. Es decir, el deudor trate de evitar pagarle. Esa sería la primera medida conservatoria o auxiliar. Esta es, pues se utiliza, ¿verdad, compañeros? Aparte tenemos el derecho de retención, que sería la segunda figura. El derecho de retención es cuando el acreedor tiene en poder algo del que corresponde al deudor, pero no se lo da hasta que se le pague. Como traslado aquí ha sido una figura muy discutida, porque hay una retención, ¿verdad? Y ya también desde la época del Imperio Romano, que recordemos que el Imperio Romano, siendo una gran potencia, tuvo una influencia cultural, bélica, y no digamos jurídica, y los efectos los vemos aquí. Entonces, de esta manera, la tutela que se tiene sobre el bien la va a tener de manera un tanto forzada, ¿verdad? El acreedor, porque no se le paga ni o se le restituye algún equivalente a eso. Por ejemplo, ese ejemplo es un ejemplo típico, ¿verdad? Bueno, yo mando a componer supongamos, bueno, se me arruinó mi teléfono celular. Voy y lo llevo a componer. Pero si no lo pago, el, el- la persona que lo compone no me lo va a dar. Al momento de que yo le dé el dinero, él me va a devolver el, el celular, el teléfono. De hecho, hay algunos lugares que dicen, bueno, se tienen tantos días para reclamar un celular o si es un taller o después no nos hacemos responsables. Y es porque ellos ejecutan el derecho de retención. Si usted no me paga, yo no le devuelvo su bien. Ellos en este caso se constituyen como acreedores. Es una obligación que se genera. Tal y como les dije al inicio del programa, las obligaciones, el derecho de obligación es muy cotidiano. Se genera muy frecuentemente. ¿Verdad? Eso se da en la cotidianidad. Y por ejemplo, esto es un ejemplo. El que yo les trasladaba aquí era el de una computadora, pero es lo mismo, ¿verdad? Si yo no pago, la persona que está encargada de hacerla, de elaborar
o de reparar el bien, no me lo va a devolver. Eso es un derecho de retención, es un apoyo que existe también para el acreedor. Y por último, la tercera de las figuras es la acción oblicua. La acción oblicua no está constituida en nuestra legislación, no está reconocida. De hecho, el derecho de retención tampoco está reconocida por ley. La acción oblicua, es una situación un poco más alambicada, un poco más complicada, porque en este caso también hay una situación en la cual el deudor pues dispone de sus bienes, ¿verdad? Dispone de su patrimonio, aún sabiendo que hay una deuda pendiente. Pero en este caso el acreedor no declara sin efecto, no demanda y declara sin efecto como en acción pauliana, sino aquí demanda al otro, a la persona que se quedó con el patrimonio para que devuelva los bienes al deudor. Y de esa manera ya demandar al deudor. Realmente es una situación en la cual se incurre como en como en una repetición, ¿verdad? Pues ahí habría un gasto de recursos un poco mayor, lo cual es complicado. Entonces, la acción oblicua desarrolla una línea eh, que va y no impacta directamente con el deudor, sino lo evita, pero sí impacta con la persona con la que el deudor celebró el negocio. Por eso se le denomina oblicua. Entonces, de esa manera, el deudor tiene de regreso el patrimonio, pero ya viene el acreedor a demandarlo para que le pague. Entonces, esta figura realmente pues no está establecida en nuestra ley, pero sí hay algún tipo de problema porque hay un gasto de recursos por parte del acreedor. Por eso es que su utilización en determinado momento no es tan usual como otras figuras. Porque el hecho de que no esté establecida en nuestra ley, al igual que el derecho de retención, no quiere decir que en determinado momento no se aplique, porque miren, el derecho de retención sí se suscita, ¿verdad? Y se aplica con mucha frecuencia. Esta no, pero es porque en determinado momento hay un derroche de recursos mucho más alto que en las otras figuras. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Un ejemplo del derecho de retención sería cuando se va a empeñar algún bien, ¿verdad, licenciado? Fíjese que lo que pasa es que cuando se va a empeñar, si usted no lo paga, lo pierde. Sí, pudiera ser, porque ellos lo retienen, ¿verdad? Pero ellos más que nada ellos generalmente no actúan como acreedores, sino que lo que están haciendo es que tienen el bien porque le están dando una especie como de préstamo. Mire, le doy tanto por esto, y usted me deja esto, como una garantía. Pero si usted no viene en tanto tiempo y me lo paga, entonces yo me quedo con él. Tiene cierta similitud. Recordemos que el derecho de retención no está
contemplado en la ley. Entonces no tiene un causal bien especificado, ¿verdad? Sino es solo retener un bien cuando no se me ha pagado y yo me constituyo como un acreedor. Y en este caso, la persona que la casa de empeño está ejerciendo esa figura, en este caso la casa de empeño, bueno, me voy a retener el bien si usted no viene y me paga. Entonces pudiera en determinado momento tomarse como un símil, ¿verdad? No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? El compañero Abner Osvaldo Tomás López. Con una consulta en el derecho de retención, en dado caso, el deudor no cumple con la obligación, ¿qué pasaría? ¿El acreedor también tendría la posibilidad de, como el ejemplo que puso de la computadora, podría venderla? ¿O tiene que esperar hasta que el deudor pague? No, fíjese que como no está establecido en la ley, sino funciona con cierta lógica. Es que ese es el problema de esa situación, ¿va? Mire, no me pagó, yo me voy a devolver bien, ¿va? Entonces, generalmente lo que hacen es que lo venden, ¿no? Lo disponen de él. Y por eso algunos lugares hasta ponen, bueno, si en el término de tanto tiempo no se reclama, se dispondrá de los bienes o ya no se le devolverá. Porque de alguna manera, como ellos también invierten, ¿verdad? Ellos están reparando, están emitiendo algunos gastos, ¿verdad? Entonces, generalmente es así, ¿verdad? Si no, la persona no comparece o no lo paga, lo pierde, lamentablemente. Miren, compañeros, a la orden, compañero. Disculpen, alguien me está preguntando aquí si para la próxima semana hay clases. Miren, compañeros, precisamente aprovecho este espacio antes de terminar la clase para agradecerles a ustedes el hecho de que me han acompañado este semestre, porque esta es la última clase, compañeros. Ya a partir del 18 ustedes comienzan sus exámenes finales. Yo de verdad les estoy muy agradecido. Yo sé que esto es bien, a veces es cansado, venir a veces después del trabajo y pues yo les estoy muy agradecido y también si en un futuro yo puedo apoyarlos en algo, compañeros, pues estoy a sus órdenes. Ustedes van a continuar, ya pasaron ahorita la mitad de la carrera y continuarán con Derecho Civil 4 y como les digo, cualquier cosa, estamos a las órdenes, compañeros. Para mí fue no solo un gusto, sino fue un honor y un privilegio haber compartido con ustedes. A usted muchas gracias, licenciado. Se le agradece bastante por tan excelente cátedra, licenciado. Muchas gracias, compañeros. A sus órdenes. Gracias, licenciado. Un excelente